Hermanos, amigos, estamos llegando a ustedes este día miércoles de Semana Santa y de cuarentena. Así que estamos meditando sobre la Semana Mayor, la semana en la que sufrió la pasión nuestro Señor Jesucristo, y hoy miraremos lo que corresponde a este día, el día miércoles, en el que tenemos ya que considerar los acontecimientos que tienen que ver con la unción del Señor para la sepultura, y también cuando se empezó a organizar el complot, la traición. Entonces le hemos titulado Ungido y Traicionado. Esa es la forma como vamos a tratar este tema para este día. Pero antes de ello vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar lo que escribe Mateo con respecto al día miércoles. Y nos dice la Biblia de la siguiente forma: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo esta buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí tenemos estas dos escenas muy significativas en esta semana, que tiene que ver con la entrega de nuestro Señor Jesucristo, con lo que tiene que ver con su sacrificio. Los voy a invitar para que oremos y así nos inspiremos en este tema, en esta palabra que hoy vamos a meditar. Dios eterno, todopoderoso, estamos ante ti dándote gracias, Señor, por tus bondades. Glorificamos y alabamos tu bendito nombre. Reconocemos, Señor, tus misericordias para cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de estar reunidos, Señor, en el Espíritu, estar reunidos como iglesia, en la oportunidad que me das de que estemos unidos con los hermanos, las hermanas, para tener este momento de búsqueda, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, un momento espiritual, siendo edificados, Dios mío, con la reflexión de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que esto que estamos recordando fortalezca nuestra fe. Estamos recordando, Señor, los días de la Semana Santa, los días, Señor, previos a tu muerte en la cruz. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas abundantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces pensemos que el Señor fue ungido para la sepultura y fue traicionado, ¿verdad? Que Judas Iscariote empezó a hacer los acuerdos para traicionar, para hacer la traición, entregar al Señor. Pero primero veamos lo que corresponde a que fue ungido, y el Señor estaba precisamente en la casa, allí en Betania, en casa de Simón el leproso.
la costumbre, ¿verdad?, era que no se deberían de aproximar las mujeres a los hombres y que las mujeres, ¿verdad?, estaban ellas en sus actividades, en sus quehaceres. Pero aquí vemos que aunque Jesús estaba reunido con Simón el leproso en su casa, estaba siendo atendido, entonces aquí se presenta en escena una mujer. Esta mujer traía un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y se considera que lo que ella traía era algo fino para su tiempo, para su época, era algo de costo, era costoso. Pero ella llega y derrama aquel perfume sobre la cabeza de él cuando él estaba sentado a la mesa. Entonces derrama el perfume sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso provocó una reacción de los discípulos. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Podemos ver el rostro de ellos, las expresiones, la crítica, unos y otros, disgustados, ¿verdad?, murmurando, platicando, diciendo: oye, pero qué imprudencia de esta mujer, ¿para qué viene y derrocha este perfume? Este perfume pudo verse vendido a un buen precio y pudimos haber hecho otras cosas benéficas con ese dinero. Y ellos les molestó la acción que aquella mujer tuvo, aquel acto que esta mujer tiene con Jesús, a ellos les molestó. Podemos aprender aquí algo que tiene que ver con que nos puede molestar algo que alguien hace. Algo que hace tu hija, algo que hace tu hijo, algo que hace tu esposa, que hace tu esposo. Alguien que quiere servir a Dios, pero a ti no te parece. A ti te parece fanatismo, a ti te parece demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, a ti te parece, te enojas porque otro lo hace. Y tratas de desanimar a aquel que lo hace. Y criticas a aquel que hace un acto de generosidad para Jesús. Aquel que quiere dedicar más tiempo a la iglesia, a predicar el evangelio, a atender una reunión, a abrir estudios evangelísticos, a atenderlos, a dar raites para llevar a la gente a los lugares de adoración, ayudar a los necesitados, dedicarle tiempo a personas que de momento se mira como que rechazan o desprecian el evangelio, y siempre hay alguien detrás que critica. Hay alguien que está observando y que no le gusta, alguien que quiere desanimar a los que lo hacen. No sé si hayas tenido esa experiencia, que cuando tú has querido servir al Señor, te has esforzado a servir al Señor, alguien se incomodó. A lo mejor tu esposo te empezó a criticar, tu esposa te empezó a criticar, tus padres, conocidos, otros hermanos de la iglesia, que no les gusta que te esfuerces, que no le ha gustado que tú te esfuerces, que tú hagas algo especial para el Señor. Y vemos pues que aquí los discípulos se disgustaron con aquella mujer porque ella tuvo el sentir, ella lo compró ese perfume, era de ella. Ellos no tenían por qué querer decir qué se hiciera con ese perfume, porque no era de ellos. Pero sin embargo, murmuraron, criticaron y se disgustaron. Fíjate, sin derecho, ellos murmuraron, criticaron, se disgustaron y hasta ya estaban pensando en qué se debería de disponer aquello, cómo se debería de administrar. Entonces, siempre nos tendremos que enfrentar con la crítica, siempre nos tendremos que enfrentar con los murmuradores, nos tendremos que enfrentar con los que no aprueban lo que queremos hacer, no aprueban tu caminar con Dios, no aprueban tu amor por el Señor, por su obra, no aprueban que evangelices, no aprueban que ores,
no les gusta que leas, no les gusta que te esfuerces, no les gusta que alabes a Dios, no les gusta que levantes las manos, todo le parece escandaloso, le parece excesivo. Siempre habrá crítica. Pero esta mujer, ella no se dejó intimidar por la crítica, no se dejó intimidar por lo que otros pensaran, no se dejó intimidar si esto les parecía bien o no. Ella simplemente y sencillamente, ella hizo aquel acto generoso, aquel acto de reconocimiento, y derramó sobre de él, estando él sentado a la mesa. Y luego se vino la reacción de ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo fue lo que Jesús pensó sobre aquel acto? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Bueno, fíjese bien, ¿eh? Esto quiere decir que no nada más criticaron, sino que la molestaron. Entonces tú también debes de pensar que va a haber quienes te han molestado o te molestan, te están molestando por seguir tu sentimiento, por seguir tu deseo de agradar a Dios, de hacer cosas para Dios. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y con estas palabras, el Señor Jesucristo está anunciando una vez más su muerte. Está anunciando una vez más que se está aproximando su sepultura. Y Él está diciendo que aquel acto que aquella mujer está haciendo en ese momento es un acto simbólico, es un acto de preparación para lo que vendría enseguida, para lo que habría de suceder. Y esa unción, ¿verdad?, el estar ungido para enfrentar la muerte y la sepultura. Aquella mujer lo estaba haciendo de esa manera ante los que estaban ahí en aquella reunión. Aquella mujer viene y lo realiza, y viene a convertirse aquello en un acto agradable. Esta buena obra la califica Jesús. Es una buena obra que esta mujer ha hecho conmigo. Toda buena obra Jesús la reconoce. Toda buena obra Jesucristo la acepta. Toda buena obra Jesucristo la premia en cierto modo, dándole su reconocimiento. Así que todo esfuerzo y toda buena obra que realicemos, el Señor la tomará en cuenta, y sobre todo este acto de la unción. Recordemos nosotros que antiguamente se utilizaba la unción para diferentes actos que tenían que ver con la consagración. Se ungieron los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo donde hablaba Dios con Moisés. Se ungían a los profetas, se ungían a los reyes. Esa unción, como la que se derramó sobre David cuando fue ungido para ser rey, era una unción parecida como la que se derramaba sobre el sacerdote que era consagrado, como fue consagrado Aarón para ser sacerdote. Es una unción que tipifica el Espíritu de Dios, que está tipificando la aprobación de Dios y la cobertura de Dios. Que en aquella unción también viene autoridad, en aquella unción también viene un poder para realizar algo, para hacer un acto que viene comisionado de parte del Señor. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo se preparaba, ¿verdad? Ya el día viernes se iba a desencadenar todo. Al anochecer del día jueves, para amanecer el día viernes, se iba a desatar ya sobre de él
lo más fuerte de la Semana Santa, lo más fuerte que tiene que ver con la pasión de Cristo. Y esta unción del día miércoles ya está anunciando lo que va a suceder. Pero Jesús iba a realizar el mayor acto, la mayor entrega, el mayor servicio lo iba a realizar el Señor Jesucristo. Los reyes eran ungidos para fungir como reyes y prestar un servicio a Dios y a su pueblo como reyes y desempeñar una tarea. El sacerdote era ungido para ser intercesor y servir en la liturgia, servir en la atención y en los sacrificios por el pueblo y todos los actos y fiestas simbólicos que eran en beneficio del pueblo de Dios. Y para eso eran ungidos, para poder estar apartados y reservados para llevar a cabo esa tarea específica. Ahora nuestro Señor estaba siendo ungido para culminar su ministerio, para llevar a cabo el acto más sublime, que sería entregar su vida y ser puesto en una sepultura, su cuerpo entregado en sacrificio por la humanidad. Y para esto entonces Él dice que aquel acto es la preparación para su sepultura. Está siendo preparado precisamente para que se lleve a cabo el más sublime de los sacrificios, su muerte en la cruz del Calvario y su sepultura, en ser puesto en aquel sepulcro. Bien, entonces entendemos nosotros que como pueblo de Dios, nosotros también, a nosotros se nos promete una unción. Esa unción es la promesa que el Señor da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Señor dice que derramará su espíritu, que vendrá sobre su pueblo la virtud de lo alto y que recibiremos un poder del Espíritu Santo. Esa unción, el ser ungidos con el Espíritu Santo, es facultarnos para desempeñar nuestro ministerio, desempeñar nuestra tarea, y es algo que nosotros debemos buscar, algo con lo que nosotros tenemos que soñar, algo que por lo que nosotros tenemos que luchar, algo por lo que nosotros tenemos que esforzarnos cada día por tener esa unción sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos unja, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nuestra vida sea una vida espiritual, para que nuestra vida sea una vida diferente, para que nuestra vida sea una vida marcada por la presencia de la unción de lo alto, que toque desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, con la unción del Espíritu Santo, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida en Cristo, para vivir una vida fiel a la palabra del Señor. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos. Se necesita la unción del Espíritu Santo para tener un espíritu de oración, para tener un espíritu de meditación. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nuestra fe se afirme, se fortalezca. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nuestra mente pueda ser partícipe de la sabiduría divina, de la sabiduría que imparte el Espíritu Santo. Así que es vital para el cristiano, es vital para el creyente ser lleno del Espíritu Santo, estar ungido con el Espíritu Santo y así poder entonces cumplir nuestra tarea y llevar a cabo una vida victoriosa sobre la tierra. Y la siguiente parte tiene que ver con la traición. Y nos dice aquí que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Judas hizo una buena lectura de la realidad y Judas
sabía las inquietudes, lo que estaba pasando en el templo con los sacerdotes, las inquietudes de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Judas se daba cuenta del clima político que estaba y las intenciones que tenía aquella gente. Y entonces Judas buscó a los sacerdotes. Quiso aprovechar aquel momento para sacar un beneficio, y el enemigo, porque otros de los evangelistas lo mencionan, que el enemigo entró en Judas. El enemigo, el diablo, dice, entró en Judas. Y bajo esa inspiración del diablo, entonces Judas actuó. Judas fue con los sacerdotes, los buscó para llegar a un acuerdo con ellos. Y les dijo: ¿qué me daréis? ¿Qué me querréis, dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Es el traidor. Judas es el que traiciona a Jesús. Esto es producto del descuido. Si Satanás entró en el corazón de Judas, Satanás entró en Judas, fue porque Judas tuvo un descuido. Permitió que el enemigo entrara por causa de la ambición. Abrió la puerta para que Satanás entrara en él. Esas maquinaciones, porque antes de hacer este acto, Judas ya lo había pensado, lo había planeado, lo maquinó, y esto abrió la puerta para que Satanás entrara en él y él estuviera dispuesto a hacer esto. Y ya cuando él va con los sacerdotes, entonces él va a pedir algo a cambio. Él pregunta: ¿qué me van a dar si yo se los entrego? ¿Qué me dan si yo se los entrego? Y conforme a la profecía, los sacerdotes asignaron 3 de plata, la misma cantidad que fue entregada cuando José fue vendido. José el soñador fue vendido por 30 piezas de plata. Así también es lo que los sacerdotes le ponen precio a la cabeza de Jesús. Ahora que estamos en un tiempo donde ha habido muy frecuentemente el secuestro y que se le pone precio a la vida de una persona, que lo secuestran, o aquellos que son sicarios y que le quitan la vida a otra persona, le ponen precio. Hay un precio por la vida de una persona, y el sicario cobra una cantidad para cometer el asesinato y le pone precio a la vida de alguien. En este caso le pusieron un precio a la cabeza de Jesús. A la vida de Jesús le pusieron el precio de 30 piezas de plata, y Judas fue el traidor, pudiéramos decir el autor intelectual, juntamente con los sacerdotes, fue el homicida. Judas aquí juega una parte como sicario, porque él cobra por la vida de Jesús, cobra por ponerlo en bandeja de plata, por entregarlo, ponérselos cómodamente, porque uno de los temores que tenían los sacerdotes, y querían que todo se diera de manera discreta, porque tenían miedo a la reacción del pueblo, porque miraron la popularidad de Jesús al entrar a Jerusalén, miraron cómo se comportó en el templo y hizo todo aquello, pero por temor a la reacción del pueblo, ellos se detenían, porque tenían miedo a que el pueblo se sublevara, se levantara defendiendo a Jesús, y la posición de Jesús se encumbrara más. Y entonces ellos, teniendo temor, por eso eligieron una forma que fuera discreta, que fuera desapercibida, que no hubiera multitudes, cuando se pudiera aprender a Jesús. Y la manera ideal era que uno de los cercanos al mismo Jesús fuera el puente, fuera el que hiciera la entrega, ¿verdad?
Ha habido muchos hombres que han sido traicionados, hombres importantes que han sido traicionados por los más cercanos. Uno de los Césares fue su hijo de crianza, uno de los que lo apuñaló. Brutus apuñaló a César y era su hijo de crianza. Ha habido guardias personales de altos políticos que han sido sus guardias precisamente dentro de la élite que ellos traen ahí a su alrededor. De ahí surge el traidor, de ahí compran a alguien ahí y ese es el que comete el asesinato. En este caso, el cercano aquí era Judas, pero Judas permitió que su corazón se contaminara. Ahora pensemos, ¿cómo equivaldría esto a un cristiano que sirve al Señor y que le da la espalda, que se convierte en un Judas, traiciona el evangelio, traiciona a la iglesia de Jesucristo, traiciona los principios del reino, deja a su Señor y Salvador y se va al mundo? Qué fuerte, qué doloroso que no haya un Judas entre nosotros, que nosotros no en ningún momento vayamos a caer en la cobardía y en la ambición de ser un Judas y por seguir otros intereses, por seguir los tesoros de este mundo, por seguir regalos o por seguir la comodidad o seguir el placer, lleguemos a ser un Judas que traiciona a Jesús. Que esto no suceda. Por ningún motivo abramos nuestro corazón, por ningún motivo abramos nuestra vida a una traición. No traicionemos a Jesús, no abandonemos su causa, no le demos la espalda a su llamado, no rechacemos su amor, no tomemos en poco su sacrificio. Por los tesoros de este mundo no vale la pena. Es importante persistir, es importante mantenernos fieles, fieles a quien nos amó, fieles a aquel que nos trajo a su camino, fieles al que nos ha dado de su Espíritu Santo, fieles al que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Tenemos que ser fieles al que nos ha prometido vida eterna. Los padecimientos de este tiempo, las tribulaciones de este mundo son pasajeros. Todo lo que este mundo puede traer sobre nosotros, alegrías y sufrimientos, todo ello es momentáneo, todo ello es pasajero. Vayamos por lo más valioso, sigamos caminando hacia el frente, vayamos en pos del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, extendámonos hacia el frente. Por ningún motivo dejemos que entre en nuestra mente y en nuestro corazón ninguna traición. Seamos fieles al que nos amó, al que nos llamó. Amados hermanos, con estas palabras finalizo el tema de hoy: ungido y traicionado. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido para la tumba y traicionado para entregarlo a la muerte. Pero usted y yo queremos la unción del Espíritu Santo, y queremos ser fieles, fieles hasta la muerte en el nombre de Jesucristo. Ahora le voy a invitar para que oremos en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, ruego, Señor, que sea tu presencia la que esté en la vida de las hermanas, las amigas, los amigos, los hermanos, en el nombre de Jesús. Que este momento, Señor, tu palabra quede adherida a nuestras vidas. Que tu palabra nos dé inspiración, que tu palabra, Señor, nos dé la fortaleza que necesitamos, que tu palabra, que es espíritu, tu palabra, Señor, que es vida, nos llene abundantemente. Tu hijo, Señor, sea fortalecido, tu hija, Señor, sea bendecida. Te ruego por los matrimonios, te pido por cada familia, te ruego, Señor, por cada hogar, te pido también
por los enfermos en los hospitales, aquellos que están infectados, dales la sanidad, que se recuperen, Señor, de la infección, que se recuperen, Señor, de este virus, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, a los hombres de ciencia, a las mujeres y hombres que están ocupados en el sector salud. Señor, fortalécelos, dales las estrategias adecuadas, dales fortaleza en estas jornadas agotadoras, Señor, en atención a los enfermos, en el nombre de Jesús. Consuela a los enfermos que se sienten solos, aislados, que están tristes. Dale, Señor, fortaleza en sus corazones. Llénalos, Señor, de confianza. Señor, que ellos recuerden tu palabra, que ellos tengan esperanza en tus promesas, en el nombre de Jesús. También, Señor, te estoy rogando, Dios del cielo, por la economía de las familias, en el nombre de Jesús. Suple las necesidades, Señor, de todos, Señor Jesucristo, de las familias donde hay huérfanos, donde hay viudas, Señor, donde hay enfermos, en el nombre de Jesús. Señor, que sean abiertas las ventanas de los cielos y se supla toda necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que se active la economía de manera positiva, Dios del cielo. Gracias, eterno Dios. Amén. Me despido de ustedes en esta tarde. Les invito a que estén con nosotros el día de mañana. El día de mañana traeremos lo correspondiente al día jueves de la Semana Mayor. Estaremos meditando sobre las acciones, los actos que nuestro Señor Jesucristo realizó como en gran enseñanza para su pueblo y para el mundo. Que tengan una buena noche. El Señor Jesucristo les bendiga.